Reflexiones amazónicas con David Landa. Bien, saludamos a esta hora a David Landa desde Moyobamba. Él es integrante del colectivo Moyobamba 500 años. Buen día, David. ¿Qué novedades? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido José. Y aquí un poco agitado porque tuve que cambiar de locación porque se vino una lluvia de improviso. Así es la Amazonía. Amazonía tiene Impredecible esos y contrastes que tiene nuestra Amazonía. tremendo, así que me tienes un poco agitado. Listo, a tus órdenes, mi querido José. Muy bonito, sin lugar a dudas. Así que el paisaje en realidad y la escenografía es impresionante a esta hora. Siempre, siempre en la Amazonía, por donde uno ve, está lleno de belleza, de riqueza y también mantiene una riqueza oculta que hay que ponerlo en valor, ¿no? En efecto, ¿no? Hemos venido tocando el tema del valor de la Amazonía, ¿no? Y tú nos estás proponiendo un tema del bosque de carbono a una nueva narrativa amazónica. En realidad, ¿qué es lo que significa ello? Explícanos. Y sí, y agregaríamos algo más, ¿no? Del bosque al carbono y al agua, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa que es que en el discurso ambiental se ha relacionado mucho a la actividad ambiental en la conservación de los árboles, de la biodiversidad que contienen los bosques y de los paisajes mayormente, ¿no? Y no se ha tomado en cuenta dos elementos sumamente importantes, dos servicios ecosistémicos muy importantes que desempeñan los bosques amazónicos, entre otros, por supuesto, pero lo más importante es que son el hecho de ser sumideros de carbono, de contener carbono en su bosque y en su suelo, porque no solamente la parte aérea del bosque, sino la parte radicular y el suelo que sostiene, que concentra carbono. Y además de aquello, todo el servicio hídrico, ambiental hídrico que proporciona, ¿no? Entonces ahí hay que incrementar esos conceptos. Y si bien es cierto, la biodiversidad que tenemos más de 20.000 especies de árboles, más de 3.000 y pico de especies de peces, etcétera, y así las cifras podría yo seguir abundando, ¿no? O los maravillosos paisajes, pero no, eso no tiene comparación con en realidad digamos, la cualidad reguladora climática que tiene los bosques amazónicos, ¿no? Por poner una cifra, por ejemplo, los bosques amazónicos van a concentrar ellos más o menos unas 10.9 gigatoneladas de carbono. Y si eso le llevas al tema de dióxido de carbono equivalente, estás hablando de 39 y pico, redondeando cifras, 40 gigatoneladas de carbono. Y si sigues en la línea de reflexión y le pones datos numéricos a eso, su valor en dólares americanos, digamos, en el mercado regulado, mercado voluntario de emisiones de carbono equivalente, en realidad estamos hablando de trillones de dólares. Entonces, ese es el valor que tiene, digamos, ya tratando de monetarizarlo, el valor que tiene el servicio ecosistémico de fijación de carbono, ¿no? Y a eso nos debe llevar una reflexión. Y ojo que no estoy hablando de todos los servicios hídricos que nos presta la Amazonía, ¿no? Ahora, ¿y por qué no ponemos en valor esto? No tenemos un valor porque tenemos paradigmas de valoración del espacio, del territorio amazónico, que se centran más bien en actividades extractivas, ¿no? Como la actividad maderera o la actividad agrícola expansiva, ¿no? E incluso si quieres hablar de la actividad agrícola masiva, la actividad agroindustrial como se da en Brasil, ¿no? Entonces, no, estamos más fijados en eso. Eso es nuestro paradigma. Pero si en la reflexión lo profundizamos, hacemos más agudo el análisis, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que más nos sirve en relación a los mercados de emisiones de GI, de gases de efecto invernadero, más nos sirve un bosque en pie que un bosque talado. ¿Por qué digo esto? Porque el beneficio en un bosque talado es único y por una sola vez, quiero decir. Tú talas el bosque, vendiste la madera, y luego le dedicas a actividades agrícolas o a actividades ganaderas,
y nada más, ¿no? Y ahora comparamos los rendimientos. En realidad, una hectárea de bosque en pie, amazónico, en pie, va a almacenar más o menos unas 200 toneladas de carbono. Si esas 200 toneladas de carbono en el cálculo por el peso molecular los llevas a la molécula de dióxido de carbono, entonces vas a darte cuenta que tiene más o menos unas 733 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y eso lo monetarizas, estás hablando para los mercados de emisiones, sobre todo lo voluntario, estás hablando más o menos en un rango de 6,000 a 14,000 dólares renovables, periódicos. En eso no se acaba nunca el valor, tendrías esa renta, y por el otro lado tú tienes que en la actividad agrícola, la actividad es única. Ahora, si le comparas con la actividad agrícola, digamos la más eficiente o la más rentable en este momento por el valor que tiene en el mercado el café o el cacao, pero vayamos al café, que más o menos está en 1,000 soles el quintal. 1,000 soles ahorita que está en alza, pero que se va a promediar más o menos en unos 500 o 600 soles el quintal. Si lo calculas por 15 quintales que te da una hectárea, tienes un valor muchísimo menor que lo que te da un bosque en pie por su concentración de carbono de acuerdo al mercado de emisiones, y que va a ser constante, ¿verdad? Entonces, cuando tú me preguntas por qué no nos hemos puesto en valor, no hemos descubierto estos valores que tiene el bosque en pie, económico me refiero, es porque nuestro enfoque paradigmático está en las actividades extractivas. Y ahora, si lo comparamos con la madera, es peor todavía, porque si tienes en el bosque, un bosque en pie te va a dar entre 14,000 dólares anuales en el mercado de emisiones, con unas 730 y pico de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, en el tema de madera es por una sola vez, tú talas el bosque, vendiste la madera y se acabó. Pero no solamente al talar el bosque para actividades agropecuarias o extractivas como madera, has descapitalizado el bosque en temas de emisiones o de captura de carbono, sino, mi querido José, lo has descapitalizado en relación a otro servicio ecosistémico que es el tema de agua, ¿no?, que brindan los bosques amazónicos. Ahí está el tema del enfoque equivocado o no completo que no estamos dando en la Amazonía, ¿verdad? Ahora, ¿qué países en el mundo trabajan bien este esquema, David? Que aprovechan. Bueno, países que avanzan en este asunto en servicios ambientales, obviamente que Costa Rica, ¿no?, y algunos países europeos. En América tenemos a Brasil, que ha avanzado bastante, e incluso ha sacado una ley para que regula el mercado de emisiones. Colombia, que también ha avanzado bastante en estos mecanismos de poner en valor los bosques por su capacidad de fijación de dióxido de carbono. Entonces, pero que también ya el hecho de que es un mercado emergente, un mercado que maneja miles de millones de dólares. Imagínate tú, el fondo más o menos calculado del mercado de emisiones global es de 95,000 millones de dólares anuales. Es una cifra brutal, es una cifra cuantiosa y que sigue creciendo por el interés que hay de empresas como Spotify, Google, Apple, etcétera, en invertir en certificados de carbono, de fijación de carbono, de modo que bajen su huella de carbono y tienden a alcanzar su meta de carbono neutral, ¿no? Entonces, pero como ya dijimos en la secuencia de reflexiones amazónicas de la semana pasada, al no regular este tema del mercado de emisiones y no generar controles al manejo de los dineros y los ingresos captados en el mercado de emisiones, vamos a tener distorsiones como la que están ocurriendo ya en Colombia, donde las FARC disidentes, ¿verdad?, que hay el Comando Frontera, etcétera, o Armando Ríos, que han salido, Johnny Arenas, ellos están cobrando cupos ya a las comunidades que han calificado y que están recibiendo recursos de los mercados de carbono. Incluso les cobran el 50% de lo que reciben. Es terrible. Y para el caso de Brasil, el Comando Capital o el Comando Vermelo también han incursionado en un lavado de activos en relación al mercado de emisiones. Esas son las cosas que tenemos que empezar a controlar acá.
si bien es cierto, han avanzado estos países, nosotros, mirando esa experiencia, tenemos que sacar una regulación que de alguna manera puede conjugar toda esa fenomenología y ponerle nosotros un freno a lo que podría estar desembocándose acá. Porque también hay bastante de lavado verde, que se llama en este tema, de fraude verde, también, que el Estado debería estar de alguna manera regulando para que no grupos pequeños no se enriquezcan con recursos que pertenecen a las poblaciones y a sus comunidades, ¿no? Y como tú lo explicas, David, tenemos un valor oculto bajo el follaje entonces en nuestra Amazonía. Absolutamente, absolutamente. Mira tú que acá concentramos en la Amazonía, concentramos más o menos el 10% de la capacidad de fijación de gases de efecto invernadero del planeta. Te puedes imaginar, eso es brutal. Aquí en la Amazonía nosotros generamos, como consecuencia de ese bosque que fija carbono, también recursos hídricos increíbles, tanto por la cuenca del Amazonas, que botamos al Pacífico más o menos unas 208,000 metros cúbicos de agua por segundo. También tenemos los ríos voladores, ¿no? Esos bosques que evaporan agua y también arriba nos distribuyen a través de toda casi Sudamérica un poco más de lo que entrega, de agua dulce que entrega el Amazonas al Atlántico, nos entregan los ríos voladores, que son por el orden de los 240,000 metros cúbicos por segundo en los ríos voladores, y que constituyen y ayudan para que dependan de esos ríos voladores más o menos el 70% del PBI agrícola de Brasil. Te puedes imaginar estas cifras, y que influyen y le dan agua en un 70% a la cuenca del Río de la Plata. Es fantástico, eso es el valor que tiene, y podríamos profundizar quizás en una próxima edición de Reflexiones Amazónicas sobre el valor del tema hídrico, para ponerlos en contexto, ¿no? Entonces, eso es el valor oculto que tienen los bosques y que necesitamos poner en valor. Y mira tú, San Martín, más o menos de acuerdo a la zonificación ecológica económica, entre el 60 y 70% de su territorio se dedica a conservación. ¿De qué manera tenemos que ponerlo en valor? He ahí el gran reto. Nosotros hemos venido opinando que lo podemos poner en valor por su gran biodiversidad para la investigación científica, y tratar de industrializar y poner en el mercado algo que de ahí adquiramos, y también poner en valor de acuerdo por el turismo de naturaleza en todas sus variantes, desde ecoturismo hasta turismo de aventura, trekking, etcétera. Pero no es solo eso. Ahí está realmente el capital de San Martín, pero tenemos que empezar a construir políticas regionales para manejar ese capital de San Martín que está en la fijación de carbono, y no le sirven unos cuantos inescrupulosos que han encontrado en esa teta una manera de enriquecerse, sino que les sirva a toda la región, de modo que con ese capital y con el ejemplo que nos ha dado Noruega en el ahorro de los recursos y no en el dispendio de los mismos, podemos crear fondos capitalizables, fondos que nos den grandes intereses, y con esos intereses podamos comprar, transferir y generar tecnología para nuestra producción agropecuaria, nuestra producción agrícola, etcétera, ¿no? Eso es el reto que tenemos en la Amazonía y en San Martín. Muy bien, mi estimado David, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Reflexiones Amazónicas desde Moyobamba. Saludos a la distancia. Saludos, mi querido José, y reitero el agradecimiento a esta ventana de opinión de esta parte de la Amazonía que nos das hacia el mundo a través de RCR. Gracias, José. Gracias. Era nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas desde Moyobamba con David Landa, ecologista integrante del colectivo Moyobamba 500 años. Reflexiones Amazónicas con David Landa.